De la asignatura Teoría de Circuitos. En este vídeo comenzamos el tema 6 de análisis de circuitos en continua. Recordemos que hasta ahora en esta asignatura vimos un tema de introducción, el tema 1, luego vimos un tema de conceptos fundamentales en continua, el tema 2, luego el tema 3, el de análisis de circuitos en continua, el 4, el de bobinas y condensadores, el tema 5, conceptos fundamentales en alterna, y este es el último tema de la asignatura, que es análisis de circuitos en alterna, en corriente alterna. Como veréis, en este tema vamos a trabajar con los mismos conceptos que vimos en el tema 3 de análisis de circuitos en corriente continua, es decir, vamos a trabajar con las mallas, con divisores de corriente, divisores de tensión. Lo que pasa es que ahora lo vamos a aplicar a circuitos en alterna. Y la diferencia es que si en continua trabajábamos con fuentes de generadores de corriente o de tensión en continua y con resistencias, ahora vamos a trabajar con fasores de esas fuentes, porque ahora las fuentes son de alterna y estamos en régimen permanente sinusoidal, las fuentes son de forma seno o coseno y estamos en régimen permanente sinusoidal, y trabajaremos por tanto con fasores, y los componentes podrán ser resistencias, bobinas o condensadores, pero vamos a trabajar con estos componentes como si fueran, igual que en continuo trabajamos con resistencias, pero ahora trabajaremos con estos componentes con su impedancia, ¿vale? Y la principal dificultad de este tema va a ser trabajar con números complejos, porque por lo demás es muy similar a lo que hacíamos en el tema 3 de análisis de circuitos en continuo. Bien, pero vamos poco a poco. Primero vamos a hacer una breve introducción al tema, repasando los puntos que vamos a ver. En este vídeo vamos a ver hoy el primer punto de análisis de circuitos en alterna, y vamos a emprender enseguida a cómo analizar circuitos en alterna. Después, lo veremos en siguientes vídeos, pero lo anunciamos ya, después veremos el cálculo de potencia en impedancias y generadores, como saber la potencia activa, la potencia reactiva que hay en esa impedancia o ese generador. Recordad, una impedancia puede ser una bobina, un condensador, una bobina o una combinación de los tres componentes. Después veremos los generadores dependientes, que son bueno, pues modelos que modelan circuitos como los transistores, por ejemplo, en los cuales pues, una salida depende de una entrada, una tensión o corriente a la salida depende de una tensión o corriente a la entrada. Después veremos el teorema de superposición, que nos servirá para analizar circuitos en alterna. Si en el punto 1 lo vamos a analizar solo cuando hay generadores todos de la misma frecuencia, bueno, pues con el teorema de superposición veremos qué pasa cuando hay generadores de diferentes frecuencias. Veremos cómo tendremos que primero solucionar el circuito cuando consideramos solo los generadores de una frecuencia, luego los de otra, luego los de otra, y luego al final el resultado será la superposición de los resultados parciales. Después veremos un punto de impedancia equivalente, que sería pues cómo calcular, igual que calculábamos RTH para, es decir, la resistencia del equivalente de Thevenin y Norton para el caso de continua, pues aquí calcularemos la impedancia ZTH para el equivalente de Thevenin y Norton. Luego veremos los teoremas de Thevenin y Norton en alterna, el teorema de máxima transferencia de potencia en alterna, igual que lo vimos en continua, y por último un punto de transformadores donde veremos qué pasa cuando tenemos bobinas acopladas y cómo éstas actúan como transformadores.